Buenos días, aquí como todos los días, de lunes a jueves, de 10 a 11 de la mañana, estamos con ustedes en el otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo. Este mismo programa lo pueden ver esta noche de 9 a 10 de la noche. Usted solamente tiene que poner cananga.tv en cualquier dispositivo electrónico y ahí usted va a recibir nuestra propuesta, ya sea este dispositivo, celular, laptop, televisor inteligente, todo equipo electrónico, usted podrá visualizarnos a nosotros. Regístrese en YouTube y va a estar recibiendo nuestra propuesta diariamente de lunes a jueves. Ayer habíamos anunciado al profesor Siriaco, vicedecano de la Facultad de Economía. Él no va a poder estar con nosotros en el día de hoy porque se presentó un consejo en el departamento, en el decanato de Economía, y él va a tener que estar dirigiendo ese consejo porque el decano no está. Pero nada, vamos a seguir hablando y vamos a seguir analizando la economía global y vamos a incidir también o a profundizar un poco más en lo que ya hemos venido hablando en 2 programas, que es de energía. Vamos a seguir introduciéndonos por ahí, pero no solamente vamos a enfocarnos en el día de hoy de energía, sino también vamos a hablar de las crisis, cómo estas se vislumbran y qué se plantea en el corto plazo. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a venir a hablar de esta situación y vamos a entrar para ya sellar lo de energía. Vamos a hablar del transporte en República Dominicana y vamos a hablar qué está pasando con el petróleo a nivel internacional. $80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Hemos dicho en todos estos programas o en los programas que hemos hecho para analizar la situación energética que la República Dominicana es un país importador neto de energía, lo que significa que nosotros tenemos una producción muy baja de energía al interior de nuestro país. Esa producción de energía está basada principalmente en las hidroeléctricas, que se le viene reduciendo
el embalse y los contraembalses debido a la sedimentación que se da por la deforestación que hemos llevado a cabo y también por un poco de energía solar y un poco de energía eólica. Pero en términos de los combustibles del transporte, masivamente son vehículos de combustión interna, que lo que utilizan es fuel oil, gasoil o gas propano para su movilidad. Ahora, ¿qué ha pasado en el término de nosotros fijar los precios tanto de la electricidad como de los combustibles? Por un lado, vemos, y también del transporte, por un lado, vemos que la electricidad, después de la privatización, cayó en un gran monopolio, que ellos fijan su precio a como les dé la gana. La ley de energía dice una cosa y los generadores arrodillaron el Estado y hacen otra cosa. Por eso hubo que irse a un pacto eléctrico, porque si se hubiese cumplido la ley de electricidad, no había necesidad de ir a un pacto eléctrico. Ahora, ¿qué plantea la ley? Que hay que fijar los precios a partir de los generadores de menores costes, o sea, los que tienen menores costes para generar, para obligar a los menos eficientes a que se hagan eficientes. Pero no ha sido así. El Estado Dominicano le ha tenido que pagar a los generadores a partir de aquello menos ineficiente. Por eso, y a un contrato leonino que se fijó con la Collentri, hay que pagarle $4.900.000 mensuales a los dueños de la Collentri solamente para tenerla apagada. O sea, esa planta salió alrededor de 300, 400 millones y algo de dólares, porque es de 300 megas, y ya el Estado, por tenerla apagada a ese sector dueño de la Collentri, ha tenido que pagar más de 1.000 y tantos millones de dólares. Y cuando digo el Estado, digo el pueblo dominicano. Nos fuimos, como hemos dicho, a una privatización del sector eléctrico, porque en ese momento, a finales de la década del 90, 1999, el Estado Dominicano tenía que sacar 2.000 millones de pesos para subsidiar a la empresa estatal que era la CDE con esos 2.000 millones. Pero hoy nosotros, a través de la desgravación arancelaria que le damos al sector privado para que importe combustible o para pagarle a plantas que son ineficientes y que no pueden entrar, en el 2019, que fue el periodo que podemos analizar con mejor certeza porque fue prepandemia, el Estado tuvo que sacar 109.000 millones de pesos para darle a esos empresarios, subsidiarlo, cuando anteriormente eran 2.000 millones de pesos. Usted me dirá, pero los 2.000 millones de pesos a precio del 99 no son los 2.000 millones de pesos a precio del 2021, y es verdad, son 20 y pico de años, ha habido problemas de devaluación y ha habido problemas de depreciación monetaria. Si usted lo lleva al dólar, tampoco será, pero si lo aprecia con los índices de precios que tenemos y trae esos 2.000 millones de pesos, no van a ser lo de hoy. Pero suponga usted que lo multiplique por 10, usted obtendría, multiplicándolo por 10, 2.000 millones de pesos de aquel entonces, serían unos 20.000 millones de pesos del 2019. Entonces, la ganancia que han tenido ha sido violenta con ese proceso de liberalización de la economía, con la aplicación de ese modelo neoliberal. Entonces, a nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos una energía mala y cara,
mala y cara. ¿Y por qué digo que tenemos una energía mala y cara? Porque los apagones no han desaparecido. Si usted tiene una industria, usted tiene que tener una planta de emergencia, que en muchos casos no es una planta de emergencia. Es una planta que da servicio, y la emergencia es la luz de la calle que viene, la electricidad de la calle en el momento que llega. Porque quizá en el momento que usted necesita su energía, su sector está apagado. Usted quizá necesita energía de 8 de la mañana a 6 de la tarde o a 5 de la tarde, y puede ser que a usted le den un apagón de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde o las 3 de la tarde. Entonces usted va a prender la planta momentáneamente. Pero tenemos otro factor negativo que incide en la generación con esa planta, que va a producir energía a partir de fuel oil o a partir de gasoil, como decimos. ¿Qué va a pasar? Cuando usted va a la estación de gasolina a comprar, usted tiene uno de los combustibles más caros, pero además los precios a que se fijan, el precio de el kilovatio hora, son de los más caros que nosotros tenemos en el área, en toda la región del Caribe y con nuestros competidores. Entonces usted va a tener que comprar uno de los combustibles más caros que existe en el área. Por lo tanto, nuestros industriales no van a poder competir con niveles exitosos, o no tienen que buscar otra forma de poder competir con los industriales del área del Caribe. Somos miembros de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, del DR-CAFTA, pero vean a ver cómo se ha podido beneficiar la República Dominicana de ese DR-CAFTA y cómo está la balanza comercial de la República Dominicana con todas esas naciones que son miembros del DR-CAFTA. Nosotros somos deficitarios, tenemos grandes déficits con más del 99% de las naciones que están haciendo transacciones a través del DR-CAFTA, por no decir el 100%. Ese es un problema, fijar ese coste de energético a las empresas a partir de los precios que nosotros tenemos que competir internacionalmente. Tenemos ese precio monopólico con esa industria privatizada. Pero por el otro lado, en el sector de los químicos, o sea, de los combustibles líquidos como el gasoil, el fuel oil, la gasolina, todos estos combustibles que tienen que ver con el transporte terrestre, aéreo y marítimo, pues también hay grandes precios. El Estado cometió el error de crear un impuesto, y esto comienza después de la Primera Guerra del Golfo con Balaguer, de coger y comenzar a pagar la deuda externa con un impuesto a los combustibles. Inicialmente se hizo sin impuestos. Balaguer subió los combustibles cuando se dio la Primera Guerra del Golfo y decidieron fijar unos precios porque se iba a dar la madre de toda la guerra. No se dio la madre de toda la guerra, los precios cayeron, y entonces en vez del Estado subsidiar a los combustibles como lo venía haciendo, ese diferencial se cogió para amortizarlo a la deuda externa, que en un primer momento produjo
efectos que redujeron verdaderamente la deuda externa. Por ejemplo, cuando Lionel llegó al poder, la deuda era en 3.800, 3.700 millones de dólares en el 96, y cuando lo dejó en 3.200, 3.300, ahora mismo no tengo los datos, se redujo. Pero a partir del 2000 eso comenzó otra vez con un proceso ascendente, y hoy anda alrededor de 50 mil millones de dólares, 40 mil y tanto. Bueno, como no iba a hablar de eso, no me puse a buscar, pero es ascendente el nivel de la deuda, tanto externa como interna, de la República Dominicana. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos combustible caro, se está utilizando, ahí vino el valores a los combustibles y todo esto, y eso se refleja en los precios internos y se refleja en la competitividad de las empresas. Pero también tenemos precios monopólicos en el transporte, que eso afecta también a las empresas que no están en el área de los llamados sindicatos, que son empresas que se cuban dentro de lo que es supuestamente un sindicato, pero es para ellos monopolizar el mercado. ¿Qué pasa? Hasta el año 2019, antes de la pandemia, usted traía, y digo hasta el 2019 porque los fletes se dispararon, usted traía un furgón cargado de alimentos para aves desde Brasil, de soya, hasta Jaina. Y ese flete de Brasil a Jaina era mucho más caro que el flete de Jaina a Moca. Entonces, si usted tenía su cabezote para ir a buscar ese furgón en Jaina, los llamados camioneros, que tienen todo un proceso de agresión a todo el que va a buscar, no te dejaban entrar ese cabezote a Jaina a buscar ese furgón que tú tenías con los alimentos. Si tú entrabas a ese cabezote o lo entras, te lo queman, te le caen a pedrada, te desbaratan el vehículo. Entonces tú tienes que tienes obligatoriamente que contratar uno de esos elementos. Ahí ya tú tienes un coste agregado a ese problema, a ese producto, un coste energético que te va a hacer ineficiente, y que la República Dominicana ha podido competir en el mercado internacional en algunos rubros debido a la precarización laboral, con una mano de obra muy mal paga, que te crea otro problema. ¿Y cuál es el otro problema que te crea esa precarización laboral? Esa precarización laboral lo que te crea es la migración de la República, de los dominicanos hacia otras naciones. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es que tenemos que las remesas de los dominicanos y dominicanas hoy es uno de los primeros rubros de ingresos de divisas, y podemos decir que es el primero porque es positivo. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera directa te trae una cantidad de dinero en inversión, pero tú también tienes que repatriar los beneficios que ellos tienen. O sea, esos beneficios no se quedan para ser invertidos al interior de la República Dominicana. Quizás puedan hacer algunos niveles de inversiones, pero van a sacar sus beneficios. Con esto no quiero decir que la inversión extranjera es mala. La inversión extranjera la va a necesitar cualquier nación. Lo que estoy diciendo es la positividad de las remesas con relación a otros. Es igual que el turismo. El turismo ingresa una cantidad de dinero por el concepto de turismo, pero todo eso, tú, los operadores, todas esas empresas extranjeras que están instaladas aquí, pues tienen que
repatriar sus beneficios o sacar sus beneficios. Además tienen que hacer pago a los financiamientos internacionales para el desarrollo de los proyectos que han hecho. Entonces esto es una situación que les resta a la República Dominicana niveles de competitividad. Por eso decimos que con la sarga del sargazo hay que ver qué es lo que se va a hacer, hay que pensar, hay que buscarlo y inyectar eso, insertarlo dentro del área de las energías para darle más competitividad al primer sector económico que tenemos en la República Dominicana, que es el que más integra a todos los otros sectores, porque integra a la agricultura, integra a la industria, integra a todos los sectores, porque cuando el turismo crece, la demanda interna crece. Cuando el turismo crece, que vienen más turistas, usted está exportando más cerveza, más ron, más comida, más de todo, en el propio territorio, sin la necesidad de coger y montar esos productos en un barco y sacarlo fuera del país. Entonces, ahí tenemos una situación. Pero eso no se queda en el transporte de bienes solamente, no, también se da en los servicios. Tenemos unos servicios de transportes internos muy precarios, donde se fija el precio del transporte, el precio con un tipo, con un bate en la mano, y diciendo que tú no puedes entrar en esa ruta porque esa ruta es de ellos y lo han hecho. Ese tipo, o sea, esos grupos que se llaman sindicatos también, reciben un pago por cada vehículo que ingresa ahí. Reciben un pago, puede ser 100, 200, 300 pesos diarios, pero también ellos venden rutas, y hay rutas que para tú poder entrar no es el Estado que vende a través de la placa, ellos son los que venden esas rutas, y hay rutas de esas que tú tienes que dar 100,000, 200,000 pesos para tú poder entrar. Por eso viven como reyes los dueños de los llamados o mal llamados sindicatos. Ahora, ¿pero qué te pasa a ti cuando tú tienes un accidente? Ellos te dan un día o 2 días, pero no te dan. Entonces, no te dan más. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un Estado eficiente ante esa situación? Un Estado lo que debe es decir, miren, ustedes le están pagando diariamente, vamos a suponer, 300 pesos. Al mes son 9,000 pesos que ustedes están pagando al mes a esa persona para usted poder transportar. Usted le ha dado 100,000 pesos para operar esa ruta. Yo le voy a poner una placa que es la que autoriza que usted pueda manejarse en esa ruta que está ahí. Y esa placa a usted le va a costar, vamos a suponer, 40,000 o 30,000 pesos. Y eso es un seguro. Y usted, en vez de pagar 9,000 pesos mensuales, que usted le está pagando 300, 400 pesos a una persona, usted me va a pagar 3,000 pesos mensuales, y ese es un seguro de vida y un seguro de salud que usted va a tener. ¿Por qué? Porque en el momento que usted tiene un accidente automovilístico, usted inmediatamente el seguro de vida le va a cubrir todo, y le va a cubrir su internamiento, le va a cubrir todo. El Estado, no sé en qué situación está Seguro San Rafael, tenía un seguro, que es el Seguro San Rafael, pero no sé con este problema de la privatización cómo quedó el Seguro San Rafael. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos en el área del transporte interno es la inobservancia de la ley, el no cumplimiento de la ley, y esto va a permitir que se comience a cumplir la ley. Con la inobservancia de la ley, en el único país del mundo que tú tienes rayas amarillas para no cruzarla, que significa que tú no puedes pisar eso, pero aquí te cruzan de un lado a otro la raya amarilla y eso no pasa nada.
Aquí los motoristas tienen una ley, ellos se te cruzan en rojo los semáforos y se te meten en vía contraria. Aquí los dueños de vehículos públicos se te paran en las esquinas a hacer ruta para llenarse y te toman un carril, lo que reduce la circulación de los vehículos. Y eso es un grave problema porque eso resta eficiencia y además incrementa el uso de combustible para aquellas personas que no están en el negocio del transporte, que tienen que llegar también temprano a su trabajo. Otro de los problemas es los túneles. Aquí la gente se sale del carril que va y se va a la boca del túnel para coger. Ya uno tiene que hacerlo porque si no te queda atrás 1 hora o 2 horas. Yo muchas veces me he quedado quedando y tú duras 40 minutos, 30 minutos atrás porque se van metiendo adelante. Entonces, esa inobservancia de la ley nos ha puesto a nosotros como el país número 1 en muerte por cada 100,000 habitantes de América Latina y como el segundo del mundo, a nivel mundial. Nosotros tenemos 65 muertos por cada 100,000 habitantes. Una cifra catastrófica, pero se le ha perdido el respeto a las autoridades. ¿Por qué se le ha perdido el respeto? Porque usted coge el celular cuando lo paran, coge y marca un número y coge y se lo pasa, y le pasa un diputado, un senador, un general, un coronel, un ministro, y él le dice, está bien jefe, váyase. Y ya ha llegado un momento que ellos no hacen nada. Y lo otro es el pago que le hacen los motoconchistas y le hacen los choferes y lo que ellos pican, llamado la picadera que hacen, y esto ha ido desprestigiando y ya no se le tiene respeto, no se respeta la autoridad. Yo recuerdo que esto estaba desbaratado y una persona a quien quise mucho y admiré mucho, que se llama Hanle Herman, bueno, estuvimos vinculados políticamente, históricamente, pero además él fue profesor mío, él fue quien me orientó en el área de la energía, o sea, él fue quien me obligó prácticamente porque me hacía que yo me parara a dar la clase, el petróleo como recurso económico, el agua como recurso económico, y me obligaba a investigar y me decía, mi casa está ahí, cuando tú quieras puedes ir a mi casa y allá en mi casa yo te puedo orientar, pero no me pase con 70, porque si me pasaste con 70 te voy a llevar a extraordinario, y si me llega a extraordinario te voy a quemar. Entonces él siempre insistía y me decía, conmigo tú vas a tener todo el apoyo, y me obligó, y esto me ha servido grandemente. O sea, ahora, ¿qué pasa? Ahí hay un video que anda en las redes, ojalá que el Control Master lo pueda poner. Suena la campana, DJ. Le tira una patada, una trompada. Se ha perdido. Miren, un ciudadano cualquiera fajado a la trompa o a la trompada con un policía de tránsito. Con un policía de tránsito. Esto en cualquier parte del mundo, en cualquier país, este personaje va preso y mal preso. ¿Y por qué sucede eso? Porque miren el motor ahí donde está parado. Seguro que el tipo era un motorista, iba violando la ley, va sin casco, va sin nada, y el AME lo para y él le va arriba. Y ese AME fue ese policía que ya no se llama AME, fue muy condescendiente, que lo que hizo fue que se fajó, porque otro, miren, ahí le dio una trompa que lo tumbó. Otro lo que hace es que saque el arma del reglamento. Si eso hubiese sucedido en Estados Unidos, ese ciudadano no estuviese vivo. No estuviese vivo porque seguro que ese policía hubiese desenfundado el arma y lo hubiese eliminado.
Entonces, esta es una situación compleja que tenemos que buscarle una solución entre nosotros los dominicanos y dominicanas. ¿Y por qué tenemos que buscarle una solución? Primero, el Estado tiene que destinar más de 5.000 millones de pesos al año en el área de salud para resolver el problema de los politraumatizados. Un presupuesto exiguo que se le da a salud. De eso hay que sacar alrededor de 5.000 millones de pesos al año para darle, tratar de darle salud a gente que ni tiene seguridad social, gente de precariedad económica, pero que han tenido accidentes. Muchos de esos accidentes son muchachos que van entre los 16 y los 30 años de edad, en una edad muy productiva, y muchos quedan como vegetales que son una carga para sus familiares. Entonces, aquí el Estado debe hacer una campaña publicitaria para sensibilizar a los padres de esos muchachos. Otros son muy menores de edad. Yo dije entre 15 y 30 años. Aquí hay muchachos de 12 y 11 años que andan en motores que no pueden andar. Aquí debiera ser de los 18 años en adelante que tú adquieres la mayoría de edad y que tiene el papel ya de aprendizaje y tiene la licencia para manejar motores. Entonces, el Estado tiene que endurecer eso para evitar, pero hay que concientizar a los padres de estos muchachos para que el padre pueda corregir el muchacho, no entregarle ese motor, ver si está calibrando, darle un tour, el padre cogerlo y decir, ven, vamos al Darío Contreras y yo te voy a pasar por la H8, que es la sala donde tienen los politraumatizados por problemas de accidente de tránsito. Darle un tour por ahí para que él vea. Y esto hay que resolverlo. No habrá medida. Yo veía al doctor Canelo, un amigo, que decía, ¿qué se va a hacer con los tapones? Porque los tapones anteriormente, y para que entiendan los que nos están viendo en Perú, en México, en Colombia, en Ecuador, o sea que es tapón, es el embotellamiento de tránsito. Ya eso se está dando a cualquier hora y en cualquier momento. Solamente en alta hora de la noche ya no se da. ¿Y por qué? Porque usted encuentra, por ejemplo, cuando yo venía, un camión de cerveza Presidente en la prolongación 27 de febrero, estacionado a la derecha, desmontando caja para entregarle con la luz intermitente prendida y toda una hilera de vehículos atrás parado también. Entonces eso entorpece el tránsito. Y yo venía de mi casa a las 8:40, salí a las 8:40. Un tránsito que yo quizás lo pueda hacer para llegar aquí, que tengo que estar a las 10, en 20 minutos o 25, me coge una hora prácticamente, una hora y algo para poder llegar. ¿Por qué? Porque está esa inobservancia a las leyes. Pero tú te metes por las calles internas y tú ves estacionado vehículos donde dice no estaciones, pero tú ves 2 hileras de vehículos, lo que te deja una sola, un cañito para transportarte solamente, una pequeña cantidad. Y esto es lo que está ayudando a hacer esos grandes tapones. El Estado tiene que obligar a las empresas que construyen a hacer parqueo. También hay que hacer parqueo público cobrando en áreas específicas que hay. En la 27 de febrero, esquina Winston Churchill, ahí frente a Plaza Lama, hay un solar grandísimo que no construyen nada. Eso está ahí. Dicen que es de un postentado y que él no quiere que le construyan, y para evitar pago de impuestos y manejo, le echó asfalto y hizo como que era parqueo para un centro comercial o para los bancos que están ahí al frente.
Eso el Estado debe intervenirlo y debe construir una torre de parqueo por ahí para obligar a la gente que va a Plaza Lama o que va a Plaza Central o que va a cualquiera de esos negocios por ahí que se para en las calles interiores a parquearse ahí para evitar el congestionamiento, para evitar los accidentes, para evitar ese gasto que tiene el Estado. Entonces, seremos más eficientes económicamente y más rentables y tendremos más salud cuando evitemos los accidentes de tránsito. Pero para evitar los accidentes de tránsito debemos cumplir con la ley. Hanley hizo un excelente trabajo en AME, eso se solucionó. Amigos míos que estuvieron en Cuba en entrenamiento con él, trataron de violar también la ley y se fueron a donde Hanley cuando un AME le llamó la atención en esa época. Hanley lo que hizo fue llamar al AME y felicitarlo delante de él y decirle: si tú quieres, yo te puedo pagar la multa. Hanley también agarró al secretario a Diandino y a Luis Manuel Bonetti, que se pararon frente al Banco de Comercio ahí y dejaron los choferes, iban a una diligencia y se quedaron ahí, y el AME llamó que no querían moverse y dijo: usted lo monta en la grúa y se lo lleva. Así lo hizo y lo llamó Danilo para amonestarlo y él dijo que no iba a devolver, y le planteó a Leonel: si no se le pone la multa a ellos y se le devuelve el vehículo, yo me voy de aquí. O sea, se necesita un tipo con la entereza de Hanley. Pero ¿qué hizo Hanley para poder resolver eso? Sacó de la Policía Nacional el transporte y creó unos muchachos bien pagos, se les dio tecnología, se les dio instrucción, y esos muchachos fue lo que adecentaron el tránsito. Hoy eso se ha perdido, eso ha pasado por una España boba, como se llama aquí, y es una situación bien complicada que debemos de resolver para ser mucho más eficientes. Ahora nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar del petróleo. Estás viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Bien, hablamos de energía en el área de transporte y cómo esto no ha estado afectando a nosotros en República Dominicana, tanto en los costes de producción de las empresas
y en la competitividad de las empresas como en la salud ciudadana, debido a los altos niveles de accidentes de tránsito que tenemos y la inobservancia de la ley, y donde tenemos un Estado que no se inmuta por ese problema, ni le da cráneo, ni ayuda a resolver ese problema. Por el otro lado, ahora vamos a hablar del petróleo, pero antes queremos decirle que nosotros estamos aquí en el otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo de lunes a jueves, de 10 a 11 de la mañana, y de noche usted nos puede sintonizar en cananga.tv escribiendo en cualquiera de sus dispositivos electrónicos cananga.tv. Ahí usted va a recibir nuestra propuesta y usted podrá sintonizarnos y vernos de lunes a jueves en tiempo directo por Cananga Televisión. Ahora, si usted no tiene el tiempo para poder vernos a las 10 de la mañana o a las 9 de la noche, usted simplemente se registra en el otro enfoque con Darío Cuba en YouTube y usted le da a la campanita y ahí usted va a recibir nuestra propuesta todos los días de lunes a jueves. Entonces usted ahí mismo le da like para nosotros seguir motivados y seguir haciendo propuestas nuevas. Vamos a ver aquí los precios del petróleo. ¿Y por qué quiero ver los precios del petróleo? Porque nosotros, aunque no somos un país productor de petróleo ni exportador de petróleo, somos importadores netos de petróleo. Y como importadores netos de petróleo, nosotros tenemos que ver cómo se está manejando los precios del petróleo en el mercado internacional. Aquí tenemos que el Brent, que es el precio que para Venezuela y los países de la OPEC comercializan, es una mezcla, es una cesta de petróleo que se coge del Mar del Norte y se fija ese precio. El Brent está a $75.91 el barril. Y para la República Dominicana, que nosotros fijamos, aunque no tenemos una refinería, ya eso lo hablamos en la propuesta de ayer, la fijamos a través del WTI de el Golfo de Estados Unidos. Nosotros debemos fijar los precios porque somos importadores netos de productos ya terminados. Tenemos que el WTI está a $71.81. Eso implica para la República Dominicana una situación difícil. Una situación difícil, ¿por qué? Porque recuérdense que yo le decía que cuando nosotros se da la tercera crisis del petróleo, y hice este análisis para aquellos que nos siguen, que nos van siguiendo día a día, nosotros tuvimos que destinar el 65% de todas las exportaciones de bienes. Recuérdense que las exportaciones se dividen en exportaciones de bienes y en exportaciones de servicios, donde el turismo forma una parte importante de esas exportaciones de servicios que nosotros brindamos, por no decir la más importante. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tuvimos que destinar el 65%. No se nos presentó una crisis de devaluación. ¿Por qué? Porque al no haber esos ingresos en divisa tan grandes como necesitaba la economía para poder hacer frente a un problema que se da con una crisis que tú no estabas esperando, como fue la crisis del 2007-2008, la crisis que se conoce, una crisis especulativa que se conoce como la crisis de los fondos subprime, nosotros le pudimos hacer frente por dos vías. Por el acuerdo energético de Petrocaribe,
que había sido un acuerdo energético que había sustituido el acuerdo de San José. El acuerdo de San José fue un acuerdo que firmó don Antonio cuando se da la segunda crisis energética del petróleo con Venezuela y con México, donde ellos suplían a la República Dominicana de combustible y se reprogramaba el pago a largo plazo. Cuando llegó Chávez, en el 99, febrero de 1999, trató de introducir a Cuba en ese esquema del acuerdo de San José, pero México, que estaba dominado por un país, por un gobierno de derecha, pues impidió el acceso, se negó al acceso de Cuba. Entonces Venezuela se retiró del acuerdo de San José y creó el acuerdo energético de Petrocaribe, que es un acuerdo que beneficiaba a todas las naciones, y digo beneficiaba porque en las situaciones que está Venezuela, ese acuerdo no puede llevarse a cabo, a todas las naciones del área del Caribe. Nosotros, que teníamos una mal llamada refinería, porque lo que es una destilería lo que tenemos, una refinería te procesa 100 y pico de sus productos. Este celular está hecho con parte del petróleo, este micrófono con parte, las cámaras que están ahí con parte de petróleo, pero hay medicamentos, alimentos y una serie de productos más que vienen desde el petróleo. Entonces, nosotros, si no hubiese sido por ese acuerdo energético, no la hubiésemos visto gris, como se dice. ¿Y por qué? Bueno, el acuerdo planteaba un financiamiento hasta 25 años para pagar y un 1% de interés anual, un 1% que está por debajo de la inflación. O sea, el retorno para Venezuela en ese caso iba a ser o era negativo, porque cuando tú tienes un 1% de interés anual, es algo que es para el manejo bancario solamente que se da, pero el manejo interno de los bancos, el Banco Estatal venezolano, porque si te ibas a banco privado, eso no daba para muchas cosas. Pero lo otro era que hasta 50,000, porque eran por estadio, cuando el precio del barril de petróleo está por encima de los $15, te damos un financiamiento de tanto por ciento. Cuando pasa de los $20 o $25, te damos un tanto por ciento. Y cuando pasa sobre los $30, pues te podemos financiar el 100%. Para esa época nunca se pensaba que el barril de petróleo iba a llegar alrededor de los $144, $147 el barril. Y se llegó a esa situación. Ahora, ¿qué sucedió? Que Venezuela decía, te voy a dar 5 años de gracia. ¿Qué significa 5 años de gracia con 25 años? Que en 5 años tú no me vas a pagar nada. A partir del 5.º año tú me vas a comenzar a pagar. ¿Y cómo pagaba la República Dominicana a Venezuela? Le pagaba con habichuelas negras, ellos le llaman caraota. Entonces la República Dominicana debió pagarle con habichuelas negras. Lamentablemente la República Dominicana, sectores económicos aquí muy vinculados al Estado, trataron de pasarse de listo y comenzaron a traer esa habichuela negra desde China, perjudicando a los productores de habichuela de la República Dominicana, que era lo que se iban a beneficiar. Yo me entero de esto en el año 2011, cuando nosotros rompimos con el gobierno, donde hablamos con el embajador Murga en ese momento, que iba para San Juan a una reunión con los productores de habichuela de San Juan, y ellos le plantearon allá qué pasaba, y él decía, estamos recibiendo la habichuela, estamos recibiendo de aquí de República Dominicana. Dice, pero nosotros no nos han comprado un grano de habichuela, un solo grano no nos han comprado, y nosotros hicimos grandes inversiones y se nos va a perder. Él se desplazó hasta donde estaban los almacenes que estaban saliendo y llegó de tarde, y cuando él llegó, que le preguntó allá que a dónde estaban las habichuelas, le dijeron que si era la de China que estaba llegando, y él le dijo, sí, al guardián, es la de China, yo quiero que me dé, y lo metió, él le tiró fotos, eso se envió, y hubo una reprimenda de parte de Chávez al gobierno dominicano diciendo, nosotros sabemos dónde está China, si nosotros quisiéramos comprar
habichuela o caraota negra directamente en China lo hiciéramos, porque tenemos un fondo de financiamiento con China que nos puede beneficiar a nosotros. Lo hacemos para ayudarlo a ustedes en el financiamiento del petróleo, para que ustedes, de los combustibles que ustedes utilizan, no tengan un problema más complejo, y lo hacemos para ayudar a los productores dominicanos, no al gran capital dominicano que está metido en ese asunto. Esto fue una situación muy difícil. Venezuela después vino con los niveles de sanciones que le han dado, sanciones que han perjudicado a Venezuela. Nosotros le pagamos muy mal el gobierno de Danilo Medina, que se benefició en grande de ese acuerdo. Entregó la cabeza de Maduro a Trump en bandeja de plata, apoyó a Guaidó. La República Dominicana había recibido, Danilo, una reducción de su deuda para que pagara. La República pudo conseguir financiamiento, pagarle esa deuda a Venezuela con descuento, pero así son los ingratos. Él recibió todos esos beneficios y lo que hizo fue pagarle muy mal al gobierno venezolano. Por eso, en gran parte, por ser una persona que trata de utilizar la trapisonda y no le importa lo que pueda pasar, sino es lo que ve momentáneamente, está pasando por donde está pasando. Porque él también traicionó a Leonel Fernández. Él en la campaña del 2012 decía que Leonel lo había llevado y le agradecía y que había hecho mucho más por él que lo que él mismo había hecho. Y después salió diciendo que él no había hecho nada, le trajo a Quirino, financió a Quirino. Ahí habría que averiguar qué pasó con Quirinito, si Quirinito, el sobrino de Quirino, fue pago para sacarlo, que estaba preso, que lo sacaron de la cárcel, supuestamente que se murió, pero no aparece ni en los centros espiritistas. Entonces, toda esta situación se vivió. Traigo esto porque llega una situación no preocupante para la República Dominicana, sino preocupante también para Venezuela. ¿Por qué? Venezuela, con todas estas sanciones donde la producción petrolera de Venezuela de 1 millón y pico de barriles, debido a las sanciones y al bloqueo económico, donde le capturaron barcos y todo esto y se lo llevaron hacia Estados Unidos, una nación que le ha venido comprando petróleo a Venezuela y que los norteamericanos no se meten con ella, es China. China ha venido adquiriendo, Venezuela cayó el año pasado con pandemia y los bloqueos y la crisis que pasó en el sector energético a 200.000, 300.000, ya anda alrededor de 500.000 barriles y tiene proyectado que para el cierre de este año vaya a 700.000, 800.000 barriles de petróleos al día, lo cual Venezuela históricamente, como va el petróleo, va Venezuela. Y eso ustedes lo pueden ver desde que se explotó el primer barril de petróleo en Venezuela en la década del 20 hasta hoy. La dependencia de Venezuela para la exportación de bienes es un 97% del petróleo y su derivado, que eso es una barbaridad. Venezuela tiene que romper económicamente con el problema de la dependencia de la renta petrolera, porque si no rompe con las exportaciones de petróleo y con la renta de petróleo, con la renta, ahí está metido el Estado, el sector privado y todo el mundo depende de la renta petrolera. En Venezuela es más barato, y sigue siéndolo a pesar de la crisis, un galón de gasolina que una botellita de agua. Entonces son cosas que hay que resolverlo
eso tiene el Estado venezolano que resolver ese problema. El petróleo debe transarse a los precios internacionales. Y digo esto porque China acaba de emitir una resolución. Recuérdense que China es el país que más contamina en este momento en el medio ambiente y es el mayor productor de petróleo, consumidor de petróleo. China le ha puesto un impuesto a la importación de petróleo y hay barcos venezolanos, iraní, de Arabia Saudita que están almacenando cerca de China 64 millones de barriles de petróleo, que es la demanda, un 40% de la demanda global del petróleo. Entonces, esto puede hacer que los precios del petróleo caigan por una ralentización de la demanda china. Esto va a perjudicar a Venezuela, pero por otro lado nos puede beneficiar a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en términos real? En términos real, nosotros tenemos que investigar la utilización más eficiente de las energías renovables, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas que andan alrededor de un 34 o 35% y ir a la autonomía energética sin la necesidad de utilizar energía fósil, ya sea esta derivada del petróleo o derivada del carbón. Llegamos al final de nuestra propuesta. Ya también llegamos en el día de hoy al final de la semana y en la próxima semana vamos a tener otras propuestas, ya sea por parte de nosotros y Darío Cuba, o ya sea también con entrevistas de personalidades dominicanas en el campo de la energía, en el campo de la economía, o de personalidades internacionales. Que pasen muy buen día y que tengan un excelente fin de semana en lo que va a quedar del resto de semana. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.